Bienvenido a otro episodio de Interconectados. Estamos en la lección número 8. Eh, los estudios están disponibles desde la lección 1 y tenemos más de 50 videos. Si usted desea escuchar desde el inicio, puede ir en la lista de reproducción y empezar desde el origen. En la lección 8 estamos respondiendo planteamientos actuales, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Es decir, dar una respuesta bíblica a los acontecimientos o problemas, circunstancias actuales. Y en esta ocasión hablaremos entonces de un accidente fatal que parece insignificante. En otras palabras, muere una persona que no nos imaginamos que de un día para el día siguiente eh, muere, ¿verdad? Y lo relacionamos a este evento bíblico cuando Dios mismo ha sentenciado al hombre a consecuencia de la caída. Recordemos que en Génesis capítulo 3, leyendo, ¿verdad? El hombre ha desobedecido y al desobedecer tuvo su consecuencia. La consecuencia es esa muerte, no solamente una muerte física, sino también una muerte espiritual, una separación de Dios. Cuando nos enteramos de un trágico accidente o cuando oímos que alguien ha muerto por una enfermedad, ¿cómo nos comportamos, verdad? Nadie hace fiesta, por el contrario, sentimos tristeza, nos lamentamos y algunos pueden preguntar, em, incluso reclamando a Dios por qué tuvo que morir esa persona, por qué él o por qué ella. No hay duda de que la muerte es horrible, pero es importante recordar que la muerte no es normal. En otras palabras, no está en el plan de Dios, no estuvo en el plan de Dios. En la muerte es algo temporal y es lo que estamos estudiando, ¿verdad? En algún momento en Dios, cuando tengamos ese juicio final, el mal va a estar confinado, ¿sí? Cuando habla la Biblia de muerte y enfermedad por primera vez, sabemos cómo era la situación antes de eso. La Biblia nos dice que cuando Dios terminó con la creación, todo era bueno. Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, vio todo lo que había hecho y era bueno. Y en el capítulo 1, en ninguna parte se registra la palabra muerte, ¿sí? Eso recién vemos en el capítulo 3 como consecuencia de la caída, como consecuencia de la desobediencia. Entonces todo era bueno. La humanidad fue creada para vivir para siempre. No debía haber ni enfermedad ni muerte. Y eso encontramos justamente en este texto que ya mencionamos, Génesis 1:31. Era muy bueno, era perfecto. Ese era el mundo normal que Dios creó. En este mundo normal, Dios creó amistades genuinas. En una amistad real, las dos personas o las dos partes tienen la libertad de permanecer en la amistad o quebrar la amistad, romper la amistad. Sin la libertad de elección, una parte sería esclavo o actuaría como robot, simplemente programado para comportarse de una determinada manera. Pero Dios no nos creó de esa forma, no nos hizo robot. Él nos da la libertad de elegir. Y tristemente el hombre eligió dar la espalda a lo que Dios había ordenado. Al poner a Adán y Eva en este mundo perfecto, Dios entabló una relación genuina con ellos al darles la libertad de elección. Adán y Eva podían confiar en Dios y seguir su amistad con Él, o podían elegir no hacerlo, ¿no? Este último fue lo que ocurrió según el registro en el capítulo 3 de Génesis. La Biblia nos habla de eso. Él les dio la libertad de decidir, pero también dejó una clara advertencia de que si ellos comían de ese fruto prohibido, era inevitable la muerte. Esta era una consecuencia del pecado. Génesis capítulo 2,
Versículos 15 al 17 dice así. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y para que lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué va a pasar si comiera de ese fruto? Dice, sin duda morirás. La palabra de Dios dice y está registrado en Génesis capítulo 2. Tenemos acá el cuadro. Por un lado, el hombre tenía la opción de confiar en Dios, ¿sí? Y no comer del árbol indicado por Dios. Había, por supuesto, muchísimos otros árboles con muchos frutos, pero le dijo que de este en particular no debía comer. Tenía la opción de confiar en Dios y obedecer. Por otro lado, en la segunda opción tenía eh, la otra, vamos a decir, manera de reaccionar, es decir, desconfiar en Dios o desconfiar de Dios y comer del árbol prohibido. Había una relación genuina. Adán y Eva tenían esa libertad de elección en ese momento de obedecer o desobedecer. Pero ¿qué eligieron ellos? ¿Decidieron confiar en Jehová o desconfiar de él? Tristemente decidieron desobedecer. Cuando Adán y Eva eligieron desobedecer o rebelarse contra Dios, la muerte entró en el mundo. Bueno, ¿de dónde sacamos esto? Para algunos van a decir, pero eso es locura, ¿cómo? ¿De dónde sacamos eso? Bueno, la Biblia dice claramente en Romanos 5:12, cómo entró el pecado al mundo y cómo a través de ese pecado entró la muerte y cómo esa muerte pasó a todos los hombres. Dice la Biblia, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Y aquí hay una declaración de la palabra de Dios, de que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Avanzamos. En la siguiente página tenemos este interesante cuadro que nos recuerda que esa muerte como consecuencia del pecado es anormal, ¿no? Porque lo normal es el bien. Recordando que en Génesis capítulo 1, después de que Dios creó todas las cosas, en el último verso, en el 31 dice, y miró todo y era bueno en gran manera, pero sin embargo se introdujo el mal a consecuencia de la rebelión, de la rebeldía, de dar la espalda a lo que Dios había indicado, ¿no? Como consecuencia del pecado de Adán y Eva y de su rebelión contra Dios, todas las personas mueren. ¿Alguna vez te preguntaste por qué es lo que muere la gente? ¿Sí? Y acá tenemos una respuesta bíblica a consecuencia del pecado. Romanos 5:12 nos dice, ¿verdad? Que por un hombre entró el pecado al mundo y por ese hombre pasó la muerte y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte era el castigo del que Dios advirtió a Adán y Eva. Bueno, observando este cuadro, tenemos una claridad del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? La perfección, lo normal es el bien. Lo anormal es justamente lo malo, el sufrimiento, el dolor, la muerte. Esto se introdujo a consecuencia de la caída y eso es lo que la Biblia nos relata, ¿sí? Muchas personas culpan a Dios por esto, pero sin embargo es simplemente por una decisión propia del hombre. El hombre al dar la espalda a Dios, eh, perdió esa comunión con Dios, perdió esa relación y esa vida que llevaba antes. Entonces se volvió anormal, cometiendo toda clase de pecados, toda clase de mal, pero recordemos que esto es temporal, ¿sí? Lo anormal es temporal, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Esta mezcla de bien y mal
es anormal porque no es el plan de Dios y es temporal por un determinado tiempo y terminará ¿cuándo? Cuando ocurra el juicio. La Biblia nos dice que ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento. El mal está confinado, ¿sí? Hay un lugar preparado para aquellas personas que han rechazado la gracia de Dios, ¿sí? Este lago de fuego está preparado para el mismo diablo, para los que siguen al diablo, a Satanás, a los demonios y las personas que rechazan la gracia de Dios. Por eso, si usted, querido amigo, está escuchando esto, tiene la oportunidad y Dios le da la oportunidad de confiar en Él y de apartarse de este destino, tomando la mejor decisión que usted puede tomar es confiando en Dios y la manera en que Dios puede salvar a la humanidad de ese mal, del maligno. Y solamente es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Jesucristo fue el único que no cometió pecado. Jesucristo fue quien murió en la cruz y venció a la muerte porque Él resucitó al tercer día. Él venció al enemigo, Él venció al pecado y en Cristo somos más que vencedores. Si estamos en Cristo, la Biblia dice que somos nueva criatura. Si estamos en Cristo, tenemos salvación y vida eterna. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el Señor Jesucristo expresó esto. El que oye mi palabra y cree a quien me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Solamente Jesucristo puede darnos vida. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo expresó que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otra manera de salvarnos de esto. ¿Puede culparse a Dios por la muerte? Interesante, recién mencioné que muchos le culpan a Dios de la muerte, de la tragedia, de la enfermedad o del mismo accidente que ocasionó la muerte de una persona. ¿Se puede echar la culpa a Dios por la muerte? Y de ninguna manera, ¿por qué? Porque recordemos que la muerte es consecuencia del pecado, de la desobediencia. Él lo creó todo perfecto. Dios creó todo perfecto. Génesis capítulo 1, si leemos íntegramente, no vemos ahí la palabra muerte. No hay pecado. Dios creó todo perfecto. Y miró Dios y todo era bueno en gran manera. Después le creó al hombre, le puso en el Edén y el capítulo 3 nos muestra tristemente esa escena de la caída, de la desobediencia. Ahora, la humanidad es total y completamente responsable de haber introducido la muerte. Además, junto con la muerte llegaron muchas otras anormalidades, muchas otras anormalidades. La naturaleza es anormal. El mundo sufre terremotos, tsunamis, huracanes, entre otros. Las personas también son anormales, son pecaminosas, tienen la naturaleza caída. Su pensamiento es de continuo el mal, son egoístas, son malvadas. Voy a incluirme, somos malos, ¿verdad? Somos egoístas, tenemos malos pensamientos. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos nos desviamos, todos nos descarriamos, todos nos hemos apartado. Y lo único que hacemos es pecar y avergonzarnos de nuestro pecado, así como Adán y Eva lo hicieron. Pecaron y se escondieron, se avergonzaron. Sus cuerpos son anormales porque padecemos enfermedades, cáncer, tumor, imperfecciones de todo tipo. Todo esto es consecuencia del pecado. Dios no está alegre con esta situación. De hecho, que fue consecuencia del pecado. Su plan es restaurar, restaurar. Él es la fuente de todo bien. Y eso nos dice también el libro de Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, verso 17. Todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay, vamos a decir, ningún tipo de mala intención, sino por el contrario, el plan de Dios es bueno. También Jeremías nos dice eh, que el plan de Dios es el bien, ¿verdad? Los planes de Dios son buenos para el hombre, solo que el hombre ha decidido darle la espalda a Dios. Y a consecuencia de esa desobediencia vienen las consecuencias. Y estando en su miseria, con la consecuencia, ahí recién como que mira al cielo y de repente quiere echar la culpa a otras personas, ¿verdad? En vez de asumir su responsabilidad y decir, realmente yo me merezco, yo pequé, yo fallé, yo hice mal, el hombre que hace, lastimosamente, le da la espalda y empieza a culpar a otros y no asume su responsabilidad. De forma significativa, ¿sí? Dios no hizo que la muerte física fuera el final. Todas las personas siguen viviendo en forma de espíritu después de la muerte. Y entonces, más tarde, Dios dará a las personas cuerpos nuevos. Esto es lo que la Biblia nos dice sobre los que confían en Dios. Segunda Corintios 5, 1 al 5 dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, sufrimos, ¿verdad? Gemimos, suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo, para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. No habrá más enfermedad ni muerte para los que confían en Dios. Apocalipsis declara lo siguiente. Oí una fuerte voz, versos 3 y 4, que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Qué es lo que ya no existirá más? Tristeza, lágrima, dolor, muerte, porque ese no es el plan de Dios. Dios ha hecho todo perfecto. La muerte es anormal, la muerte es temporal, porque llegará un tiempo donde ya no sufriremos esto. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo prometió y está en su palabra. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Y aquí resaltamos el verso 4, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Qué alegría, qué gran alegría, qué esperanza, qué tranquilidad, qué consuelo. La palabra de Dios nos anima y nos fortalece. Saber de que esto es pasajero, esto es temporal. La muerte es ineludible. Nadie puede decir yo nunca voy a morir físicamente. Lo más terrible es la muerte espiritual, morir sin Cristo. A los que rechazan a Dios también se les dará cuerpos nuevos, pero entonces serán separados de Dios y confinados para siempre a la muerte eterna en el lago de fuego. Serán condenados. Fíjense Daniel capítulo 12, verso 2. Puede leer en su Biblia. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna, los que confiaron en Dios, los que confiaron en la gracia de Dios, los que confiaron en Cristo como Salvador. Pero otros que no confiaron, que rechazaron,
¿Recuerdan lo que dice Juan 1:11? Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, sino que le rechazaron. Pero todos los que le recibieron, Dios les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tristemente, estas personas van a ser destinadas a ese lugar de tormento. Dice otros, para vergüenza y deshonra eterna. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, pueden leer ustedes, acá tenemos en pantalla, vamos a mencionar el verso 15, dice, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos un día resucitarán o para salvación o para condenación. Está establecido al hombre que muera una sola vez. Después de esto, el juicio. ¿Qué le dirá usted cuando ya esté frente a Dios? ¿Qué le dirá usted? ¿Será que tiene el pase para ir al cielo o realmente no lo tiene? ¿Y cuál es el pase para ir al cielo? Jesucristo es el pase. ¿Sí? Jesús es el camino. Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro mediador, ¿sí? Entre Dios y los hombres. Jesucristo es el mediador, el único. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Dice, ahora mismo en la tierra no importa el tiempo que viva una persona, al final acabará muriendo. No hay forma, no hay escapatoria, exceptuando a los creyentes que serán sacados milagrosamente de la tierra en el evento futuro llamado arrebatamiento. Hay registros en la Biblia de que algunos hombres fueron arrebatados que no padecieron la muerte. Tenemos algunos muy pocos casos y este también evento va a ocurrir en el futuro, cuando serán arrebatados sin experimentar la muerte. Pero en aquellos que ya murieron en Cristo resucitarán para salvación. Pero los que no fueron hallados sus nombres en el libro de la vida serán resucitados, pero para condenación. Veremos esto en otra lección más adelante. Recuerden que estamos estudiando el panorama de la Biblia, evento por evento, iniciando en la creación, después la caída, estuvimos observando la torre de Babel, las consecuencias de la caída, y así sucesivamente, cómo Dios ha mostrado su amor, su misericordia, eh, por las edades, por los siglos, y vemos que el hombre siempre le ha dado la espalda y a consecuencia todo esto que estamos viendo. Algunos morirán por enfermedad, quizás algunos murieron por COVID, ¿verdad? Otra dolencia, otra enfermedad, otros murieron porque no tenían alimento, otros mueren porque no tienen los recursos, otros fueron asesinados, otros mueren de viejos, ¿verdad? Y algunos dicen, qué bien morir muchos, muchos años, ver a hijos, nietos, tataranietos y partir para la eternidad. Lo que estoy diciendo es que de alguna u otra forma a todos nos va a alcanzar la muerte. Todas las muertes son consecuencia de la rebelión en Edén, la cual continúa hasta el día de hoy. Tenemos un poquito más. Sin embargo, la muerte también es una misericordia de Dios porque Él no desea que vivamos para siempre en este cuerpo lleno de pecado y propenso a la enfermedad y que suframos un dolor interminable mientras estamos atascados en un mundo lleno de tragedias, lleno de accidentes, lleno de desastres naturales. La pregunta importante que debemos hacernos no es cuándo lo que me voy a morir o de qué manera moriré. ¿Será por alguna enfermedad, por algún accidente o me voy a morir de viejo? Creo que esa no es la intención. La pregunta realmente que tenemos que hacernos es, ¿a dónde iré cuando muera? Usted, querido amigo, ¿dónde pasará la eternidad?
Cuando usted muera, ¿dónde pasará la eternidad? Al igual que Adán y Eva, las personas tienen que tomar una decisión hoy mientras estemos vivos. Si elegimos confiar en Dios, seremos reconciliados con el único que es omnibenevolente, omniperfecto. Él promete darnos cuerpos nuevos, incorruptibles, y que viviremos para siempre con Él en el cielo, en la tierra nueva que Él ha preparado, ¿verdad? Todo perfecto. Ahora, si elegimos no confiar en Él, seremos separados para siempre de Él y seremos confinados a una existencia de continuos dolores y sufrimientos en la segunda muerte. Vamos a observar un cuadro, ya estamos por terminar. Relación genuina. Tenemos libertad de decidir, obedecer o desobedecer, confiar o desconfiar. Confiamos en Dios, vivir siendo dependientes del Dios creador, o desconfiar de Dios, dudar de su palabra y vivir conforme a lo que yo creo o como mejor me parezca, de acuerdo a lo que Dios me dice. No, voy a hacer mis propias reglas. Pero fíjense cómo termina esto. Aquí vemos, lo normal de Dios es que ya no exista dolor. Aclaramos, Dios no quiere que el hombre sufra, que el hombre muera. Él quiere que el hombre viva, ¿sí? Y Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Y está dando oportunidad para que las personas se arrepientan y vuelvan a Dios. Te pregunto, querido amigo, ¿usted cree en Dios? ¿Cree en su palabra? ¿Cree en el medio que Dios ha establecido para la salvación? ¿O decidirá vivir independiente del Dios creador? La Biblia dice que hay un lugar de eterno tormento, eterno sufrimiento, la muerte eterna para aquella persona que vive sin Cristo. Termino con Hebreos 9:27. Está establecido para el hombre que muera una sola vez. ¿Y después qué le espera? El juicio, el juicio. ¿Cómo nos juzgará Dios? ¿Será nuestra vida futura con el Dios perfecto o una vida separada de Dios en el lago de fuego? Dios nos ama, Dios nos da la oportunidad de creer en Él y creer en la manera en que Él ha establecido. Por medio de la fe en Jesucristo tenemos este regalo, ¿sí? Y la Biblia dice en Efesios 2:8 en adelante, que no es por lo que uno hace, no es por las obras, sino es por la gracia de Dios. No por obras para que nadie se jacte, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras para que nadie diga, seguramente me va a dejar entrar Dios porque yo puedo ayudar a la ancianita a cruzar la calle. Seguramente Dios me va a dejar entrar al cielo porque yo di dinero a las personas necesitadas, siempre ayudé al vecino, le llevé al hospital. No es por obras, la Biblia dice claramente que no es por obras, es por gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No, no es por obras, es por gracia. Y la gracia de Dios aún sigue vigente. Si usted cree en Jesús como Salvador y lo recibe por medio de la fe, usted tiene vida eterna y no será condenado. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice el Señor Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá si se porta bien, no, dice tiene vida eterna. El que cree ya no está condenado, ha pasado de muerte a vida. Y esta es la vida eterna, dice San Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La decisión más importante, querido amigo, es recibir a Cristo como Salvador. La decisión más importante, porque esa decisión determina dónde usted pasará la eternidad, o en el cielo o en el infierno. Si usted ya decidió por Cristo, entonces
vivamos glorificando a Dios, una vida de alabanza, una vida de gozo, una vida de servicio, de gratitud a Dios por lo que hizo. Pero si no tiene a Cristo en el corazón, tristemente el lugar está preparado para aquellas personas que rechazan la gracia de Dios. Así que terminamos aquí. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Vamos a seguir teniendo más planteamiento y más respuestas bíblicas a situaciones que hoy en día nos afectan, así como vimos anteriormente en las lecciones anteriores. Que Dios les bendiga y será hasta un próximo encuentro.